Bueno, tenga su Biblia abierta en Marcos 4, 35 al 41. Jesús, en todo lo que hemos visto de Marcos, acabamos de terminar las parábolas, y las parábolas enseñan que con cada avance del reino de Dios también hay un contraataque del enemigo para hacer oposición al reino de Dios. Hay un combate, una guerra espiritual que también vamos a vivir cada uno de nosotros. Ahora en este pasaje Cristo le dice a sus discípulos que tomen la barca y que pasemos al otro lado, y se va a desatar una gran tempestad. Esa tempestad se desata porque precisamente Cristo va a una región, la región de los Gadarenos, una tierra contaminada, infectada de demonios, una tierra que está llena de entenebrecida, en profunda oscuridad. Y seguidamente de este pasaje vamos a tener el encuentro de Jesús con el endemoniado gadareno. Y el solo hecho de ir avanzando hacia el otro lado de la orilla, se desata una tempestad. Hace tiempo nosotros fuimos a una región aquí en Panamá, que es el archipiélago de las Perlas, y en una isla también muy caracterizada por hechicería, se cultiva la marihuana abiertamente. Es una tierra muy dada a vivir una vida muy de placentera, de parranda, de irresponsabilidad. Y nosotros fuimos en un yate y íbamos a hacer una escuela bíblica de vacaciones y predicar en la noche en el parque. Y pensando pues que bueno, vamos a disfrutar un yate, un buen yate de una hermana en Cristo que teníamos ahí. Resulta que se desencadena una tempestad, una tormenta, que hasta el mismo capitán llegó a tomar en serio el asunto y estábamos vomitándonos los unos a los otros. Eso fue ahí pasamos, eso era horrible. Mi hermano Gabriel estuvo de rodillas allá en la letrina abajo del yate, y fue tremendo. Nosotros en verdad que nos fuimos estremecidos con esa tempestad, con esa tormenta. Cada vez que vamos en un avance misionero, tiene que haber siempre una respuesta del enemigo. Y en la vida personal también nuestra, vamos a vivir y vamos a enfrentar tempestades. Eso es lo que queremos establecer enseguida, que ante el avance de la obra de Dios también está el contraataque. Ahora, lo mejor es, para que no haya contraataque y para que no haya tempestad, mejor no avanzar, vamos a quedarnos quietos. Eso no es el mensaje. El mensaje es que vamos en avanzada, pero la barca no se va a hundir, vamos a llegar al destino final. El Señor está con nosotros y no importa lo grave, lo grande que puede ser la tempestad, el Señor siempre va a vencer, porque la luz prevalece sobre las tinieblas. Entonces solamente vamos a ver dos principios en este pasaje. El primer principio es que aún nosotros, andando en el mero centro de la voluntad de Dios, podemos y viviremos tempestades. Aún viviendo en el centro mismo de la voluntad de Dios. Algunos hermanos inmaduros pueden decir: oye, pastor, ahora que yo estoy buscando a Cristo, ahora que estoy consagrándome, ahora que he dejado la vida pecaminosa, ahora que me llueve tormentas. Oye, mejor, casi me está diciendo, oye, mejor me vuelvo al vómito. Mejor me devuelvo donde estaba. Estaba mejor sin Cristo. No, cuando uno llega a Cristo, entonces se desata una gran guerra. La carne contra el espíritu, los deseos de mi carne. Está un mundo gobernado por Satanás. Tenemos a Satanás como principal enemigo. Así que hay tres enemigos que están: la carne, el mundo y Satanás. Y vamos a enfrentarlo. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, quiero desde ya decirles que aun cuando vivamos obedientemente en el Señor, usted no está en un nicho, en un monasterio, en un convento resguardado
de las pruebas de la vida. Vamos a enfrentarlas y vamos directamente al texto. Aquel día cuando llegó, verso 35, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y verdad que cuando estamos en problemas, lo peor son las noches, ¿no? La tempestad que nosotros vivimos o la tormenta que vivimos, porque una tempestad es más que una tormenta. La tempestad es una tormenta marina, pero con vientos extraordinariamente fuertes. Pero no es lo mismo una tempestad de noche que de día. Y aquí estamos hablando de una tempestad nocturna, y los que están en la barca son pescadores. Son personas duchas, entrenadas para enfrentar el cambiante mar. Y estamos viendo aquí, vamos a ver a pescadores asustados por la tempestad que está viviéndose, al punto que piensan que van a naufragar. Entonces dice la Escritura, ¿cuál fue la orden de Cristo? Pasemos al otro lado. Ellos en obediencia están sometiéndose a la autoridad de Jesucristo de cruzar al otro lado. Así que si el Señor dice, vamos al otro lado, vamos a llegar al otro lado. Y significa que no vamos a ser hundidos en el medio del lago de Galilea. Vamos a llegar al otro lado. Y no se va a hundir la barca porque Cristo está dentro de la barca. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad, y cuando en la Biblia habla de gran o gran hambre, es grande. La Biblia no agiganta las cosas por agigantarlas. Grande es grande. Gran tempestad de viento, una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. El agua entraba, cuando dice anegaba es que estaba por hundirse. Es un momento en el cual está el agua hasta el cuello, literalmente. Y cuando nosotros enfrentamos una gran tempestad en la vida, una de las cosas malas que hacemos es reprocharle a Dios lo que estamos viviendo. Comenzamos a echarle culpa a Dios. Señor, ¿dónde estás? ¿Estás dormido? ¿No te das cuenta que estamos pereciendo? Y es precisamente el texto que dice, el 38 dice, y él estaba en la popa, que es la parte donde más salta la barca, durmiendo sobre un cabezal, y la palabra cabezal significa almohada. Pero sabemos que Cristo dijo que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Posiblemente este cabezal haya sido un pedazo de soga, o haya sido un ladrillo, porque en verdad que cuando uno tiene paz, hasta un bloque le sirve de almohada. Porque eso literalmente es así, porque en el libro de Eclesiastés dice, por ejemplo, que el pobre coma poco, coma mucho, duerme tranquilo, pero al rico no lo deja dormir las muchas posesiones. Y yo comprobé la exactitud de ese versículo aquí cuando estaba construyéndose aquí el corredor norte, que estaban haciendo una caseta, estaba el albañil con una comida que estaba echada a un lado, vacía ya, que ya se la había comido, y él durmiendo, poniendo la cabeza en un bloque, dormido totalmente. Digo, verdaderamente, Salomón, tú eres sabio. ¿Quién puede poner la cabeza en un bloque y dormir como ese hombre ronca ahí a la 1 de la tarde? ¡Wow! Porque cuando hay paz, uno puede dormir en cualquier lado. Pero cuando no hay paz, puedes vivir en una suite, puedes tener un penthouse y no hay manera de dormir, hermano. Damos más vueltas de un trompo, estamos cabeceando para allá y para acá. ¿Y qué problema? Dígame si no es una riqueza, un buen sueño. Pero cuando estemos sufriendo tempestades, lo primero que se va en la noche es el sueño. Tenemos tempestades que la llevamos en la noche y caminamos para allá y para acá.
y comenzamos a tirar líneas y qué es lo que va a ocurrir. Y comenzamos a hacer Dios, porque el afán es adivinación. Porque el afán, estamos tirando línea a lo que va a ocurrir. Estamos teniendo una línea de pensamientos autodestructiva, producto del miedo. Y es un pecado total. Porque dice la Biblia, por nada estéis afanosos. Y lo que es contra la voluntad de Dios es pecado. Y entonces terminamos culpando al Señor. Cristo estaba durmiendo. Imagínense dormir en una gran tempestad. Cuando nosotros estábamos en la tempestad, estábamos vomitando, no durmiendo. Y Cristo estaba dormido como duermen los perros. Siempre he dicho que está mi amigo Ulises que duerme. Voy a dormir, pastor. ¡Brum! Como un perro. ¡Brum! Increíble. Ese hombre, yo me quedo mirando, Señor, bendita sea un dulce sueño. ¡Qué barbaridad! Lo que pasa es que hay que bajar la cantidad de café. Eso también, el insomnio no es por estrés, sino por cantidad de café, que estimula. Y entonces, y le despertaron, y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Eres un descuidado, eres un irresponsable. ¿Cómo es posible que tú duermes, coges un balde, saca agua de la barca? Vamos a morir y tú ahí, ¡qué barbaridad! Nos estaban regañando al Señor. Estaban regañándolo, pero si Cristo dijo, vamos a llegar a la otra orilla. Entonces, una de las situaciones cuando estamos pasando una tempestad es que comenzamos a culpar a Dios. Aunque dice Proverbios que el necio comienza a hacer sus necedades y después termina culpando a Dios de lo que hizo. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar? Y reaccionamos así ante la gran tempestad. Es una reacción de pánico. Cuando nosotros estamos acobardados frente a la tempestad que estamos viviendo, el pánico nos hace culpar a Dios. El pánico nos hace inclusive negar la fe. El pánico no nos hace pensar bien. ¿Cómo vas a reaccionar frente a la tempestad? ¿Con pánico, con reproche a Dios? ¿O vas a buscarlo a Él para buscar el refugio, para tener el descanso y la paz en medio de la tempestad y dormir como Cristo dormía en medio de la tempestad? ¿No te gustaría tener esa paz, hermano, de dormir en el medio de la gran tempestad? ¿Ah? De dormir y roncar en medio de la gran tempestad. Y el Señor nos llama a tener esa paz, porque nosotros, cuando Cristo antes de irse dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, el mundo no da paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa paz no es mía, esa es la paz de Dios. Y mientras que la tormenta está arreciando, la tempestad está aumentando, podemos entrar en un estado de desesperación. Y nada más fácil que decirle a Cristo, toma control de esa tempestad. Y vamos a ver, el primer punto que estoy destacando es, aun cuando usted sea un cristiano ejemplar, aun cuando usted lleve el yugo de Cristo, obediente en todo, usted no está exonerado de vivir las grandes tempestades. Y puede leer la Biblia de tapa a tapa y se va a encontrar que los grandes protagonistas de la fe vivieron grandes tempestades. Y es más, la tempestad te hace fortalecer. La tempestad te da carácter. ¿Usted le gustaría que un médico, el que va a operar por primera vez, sea usted el paciente? Usted le va a preguntar, oiga, ¿cuántas operaciones ha hecho usted?
Digo, no, esta es mi primera, y le tiembla el pulso con el bisturí. No, yo, digo, hermano, las experiencias de un médico es por la cantidad de pacientes que atiende. O que te suba un Boeing y el capitán diga, señores, es mi primer vuelo del Boeing 747. Esté tranquilo porque yo fui buen estudiante en la escuela de aviación. Saqué A, excelente en todas las materias. Tengo pocas horas de vuelo, sí, eso sí, pero sé teóricamente cómo despega el avión y cómo aterriza el avión. Usted está en libertad de irse. ¿Qué haría usted? Voy a practicar a otro lado. ¿Por qué? Porque uno, a medida que enfrenta las tempestades de la vida, va adquiriendo rango, va adquiriendo madurez, va adquiriendo destreza, va adquiriendo habilidad. Las tempestades fortalecen. Un capitán, el capitán que estaba con nosotros estábamos vomitando, pero el capitán estaba así, pegado al timón, mirando al frente. El tipo no mostraba ningún pánico, tampoco mostraba algo que es raro que me encontré con esto. Ya es la primera, cuántas tempestades pudo haber vivido él. Pero el cristiano moderno no quiere tempestad, no quiere ni un aguacero. Yo no sé cómo nosotros podemos aprender a consolar a otros si no padecemos también sufrimientos y batallas. Dígame, ¿quién es el mejor consejero en la iglesia? Aquel que ha vivido grandes tempestades. Usted no puede consolar a otros si usted no ha vivido ni ha experimentado el consuelo de Dios. Porque el consolador está para consolar. Y para poder consolar tenemos que estar atribulados. Porque el consuelo viene con la prueba. No conoce la quietud del puerto quien no ha padecido la tempestad. ¿Es o no? Un adolescente, esos adolescentes exigentes que tienen berrinche porque los papás han querido complacerlo en todo, porque yo quiero darle a mi hijo todo lo que yo no tuve. Yo quiero que él tenga de todo, porque yo pasé mucho páramo en mi vida. Así que le voy a dar lo último de lo último. Y resulta que como no le diste disciplina, no le diste formación, el día que no lo complace te pega. El día que no lo complace va a gritarte y a pegarte si es posible. Porque has creado un monstruo. No, el mismo adolescente no valora su hogar porque no ha padecido. Y yo pienso absolutamente que tenemos que ser, para que el adolescente no adolezca tanto, tenemos que darle actividades en la iglesia. Vaya, en la iglesia no, en la casa. Vaya, trapee, barra, vaya, recoja. Ahí no está un niñito mimado ahí, que no sabe de la vida, como yo, que me le rebelé a mi papá y le dije, yo te odio. Mi papá me decía, oye, pero ¿qué páramo tú has tenido en la vida? Oye, dime, yo pasé, yo fui un hombre pobre, yo fui un hombre humilde. Yo sé lo que es la pobreza, tú no. Yo cuando llegué a este lugar, aquí a este pueblo, venía de un campo, ¿viste? Yo vendí periódicos en este pueblo. Yo limpié zapatos en este pueblo. Imagínate, y fui un profesor, fui un director de un colegio, fui un alcalde del distrito y fui gobernador de la provincia. Dime tú qué te quejas. Yo tengo una tortura psicológica. Digo, acá, si tú no estás complacido con tu techo, lárgate de aquí, pues. ¡Me voy! Toda la ropa metida. Para adelante, vaya, enfrente de la vida, pues. 16 años. Y sale mi mamá y dijo, no, usted no va para ningún lado. Ran agarró el teléfono, llamó directamente a los dueños del ingenio. Oye, me gustaría que mi hijo trabajara en ese ingenio. Dale el puesto que se te ocurra. Y me trataron suave porque me dieron un puesto en el laboratorio, aire acondicionado. Tenía que buscar las muestras.
pero turno de 3, de 7 a 3, había que pararse para patar a las 7, tenía que estar a las 5:30 ya desayunando, a las 6. Tú sabes que un vago vaya de 7 a 3 sin parar, eso es un mundo de tiempo, ¿verdad? Eso no se acaba nunca. Y después la semana siguiente, de 3 a 11. Y la peor, de 11 a 7. Entonces uno valora la cama limpia, uno valora la comida, uno valora el esfuerzo de los padres, porque no conoce la quietud del puerto, quien no ha padecido la tempestad. ¿Es o no? El Cristo tampoco mima. Cristo no mima, dice Cristo en Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No dice que sientan gozo, tened, o sea, considérenlo como, oh Señor, tú me amas por estas pruebas. Y dice pruebas en plural, es decir, que vienen en racimo. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y cuando uno es un buen papá, uno cría a sus hijos para que aprendan a enfrentar la vida, ¿sí o no? Como esa mamá que dejan a los niños en el kindergarten por primera vez, si ese es su primer hijo, y es el único que tienen, y la mamá se quedan ahí pegado al kinder, para ver qué hace el niño. Ay, oiga, agárrenlo, cuidado que se cae. Tengan cuidado. Señora, váyase, oiga, déjenos a nosotros atender su... No, porque yo no confío en ustedes, ¿ah? Pero si el papá deja al niño metido en la casa, ¿cómo va a madurar ese muchacho? Pero hay cristianos que piensan que Dios es un consentidor y se equivocan, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Independientemente de que yo estoy en la barca, experimentaremos la gran tempestad. Así que, por favor, tómelo como un entrenamiento de un capitán, tómelo de una forma de madurar, de seguir adelante, sabiendo que todo lo que me pasa en mi vida, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y el segundo concepto, el segundo principio, el primero es, aún estando en el mero centro de la voluntad de Dios, padeceremos tempestad. El mismo Pedro dice, ¿por qué os sorprendéis por aquel fuego de la prueba que estáis viviendo? Como si algo raro le haya acontecido. Es lo más normal del mundo. Es que el creyente, ¿por qué el creyente va a padecer pruebas? Porque esta no es nuestra patria. Esta patria, esto es el mundo, y el mundo está bajo el maligno, donde no vamos a tener pruebas ahí arriba. Así que si usted quiere decirle a Dios, Señor, yo no quiero pruebas, yo soy muy débil, Padre, yo no puedo. Yo quiero 0 estrés. Entonces, hijo, ¿quieres que te mate ahora mismo y te llevo para el cielo? Allá sí vas a estar en 0 estrés. Pero mientras que estemos aquí, tenemos que alumbrar, tenemos que enfrentar la vida, vamos a enfrentar cosas extrañas, tempestades que vienen de momento, pero el Señor va a estar ahí con nosotros. El segundo principio es que Jesús nos está demostrando en este pasaje que el temor es innecesario cuando estamos viviendo una prueba. El temor es innecesario. Es lo peor que tienes como compañero de viaje, es el temor, la cobardía. Y veamos, cuando él lo despiertan, que estaba muy dormido, el verso 39 dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, calla, silencio, enmudece, te callas. ¿Y qué pasó? Y cesó el viento y se hizo grande bonanza.
Entonces, en vez de entrar en el pánico de que nos estamos hundiendo, dile, Señor, en el nombre de Cristo, Padre mío, haz que calle esa tempestad. Haz que haya bonanza en mi corazón. Hay un programa de televisión muy famoso que estuvo por 30 años en la época vieja del blanco y negro y del colores también. Se llamaba Bonanza. Bonanza. Y era una bonanza porque estaban en aquella hacienda. Ah, García, tú que eres de mi época, nosotros, estos muchachos no saben qué era ese programa. Estaba la hacienda se llamaba La Ponderosa, era por aquellos pinos de la región. Bonanza. Pero Bonanza, cada serie que uno veía, había un lío que tenían que enfrentar los Cartwright. Nosotros también tenemos bonanza en medio de los líos. Nosotros tenemos bonanza aun cuando las tempestades estén. ¿Ah? Somos fatalistas frente a la vida, pero sin embargo, si el temor es el que nos domina, no va a haber bonanza. Va a haber caos, va a haber pánico, va a haber depresión, va a haber tristeza, va a haber pesimismo. Cristo los reprende duramente. En el verso 40 dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Qué significa la palabra amedrentados? Miedosos. Una persona miedosa no tiene fe. El miedo es la fe del diablo. Cuando tenemos miedo, dice, el temor al hombre pondrá lazo. El temor amarra, el temor paraliza. El temor no nos deja pensar. El temor nos hace culpar a otros, culpar a Dios. ¿Cómo no tenéis fe? Y la fe significa, ¿qué significa fe? De acuerdo a Hebreos 11, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La tempestad la veo, pero yo sé que Dios tiene el poder para reprender el viento y hacer callar el mar. Y que yo voy a llegar al destino final donde partí. Y todos nosotros vamos a llegar, porque nuestro destino final es la Nueva Jerusalén. Y vamos a llegar allá. Entonces, la reprensión de Cristo es mi reprensión, es para mí también. Que podemos tener un hijo con un diagnóstico malo, podemos ser despedidos del trabajo de un buen salario y quedamos con una cantidad de pagos altos que no podemos enfrentar. Podemos tener problemas matrimoniales muy serios. Pero el Señor puede callar el mar y reprender el viento y traer bonanza a la casa. Quédate con la tempestad y el miedo o quédate en la bonanza de Cristo. Tienes dos opciones nada más. No hay tres, son dos opciones. El pánico o la bonanza de Cristo. ¿Quién tiene poder para hacer? Y mira que el temor de esta gente ahora se le trasladó a Cristo. El último versículo dice, entonces temieron con gran temor. Ahora el temor a Cristo fue más grande que la tempestad. Dice, con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y qué interesante que Cristo le habla al mar. Le habla al mar como si fuera gente. Shh, calla, enmudece, silencio. Wow, ¿cómo uno le puede hablar al mar? ¿Por qué le podía hablar al mar? Porque Él fue creador de todo lo que existe. El verbo que estuvo desde el principio, antes de la fundación del mundo, y por Él fueron creadas todas las cosas. Y Él puede entrar e intervenir en las leyes naturales cuando Él le plazca, porque eso es lo que se llama milagro. Ir por encima de las leyes naturales. Y el Señor puede intervenir si le pedimos permiso. Pero a veces creemos que como pescadores estamos duchos
Como decía, somos pescadores, somos muchos en asuntos de mar. Y sabemos bien que aquí ducho no es nadie, no somos expertos de nada. Porque hasta los mismos pescadores, sus discípulos, cuando estuvo en el reclutamiento de sus discípulos, se pasaron toda una noche pescando y no pescaron nada. Los que saben, el pescador sabe, oye, a esta hora se aparecen en tal orilla, oye, mira, ve para allá, porque el agua está más cálida para aquel lado. Saben más técnica, así como los hípicos allá en la carrera de caballo, que mueven el caballo y ven la pista, cómo está, y cuánto pesa, y quién es el jockey, los apostadores. Nosotros, el que tiene la producción, el que tiene el poder de las fuerzas naturales, la fuerza sobre la enfermedad, la fuerza sobre los endemoniados, es Cristo Jesús. Y por eso, ¿y qué fue lo que pasó cuando Cristo invirtió tiempo enseñando, que le pidió prestada la barca a Pedro? Después que terminó su lección le dice, rema mar adentro, vamos, boga mar adentro que vamos a pescar. Digo, Señor, no hemos pescado nada en toda la noche, ¿cómo vamos a pescar ahora? Pero bueno, en tu nombre lo voy a hacer. Y se fueron, y nada más se fueron, no muy lejos porque comenzó aquella pesca milagrosa que ya no cabían los peces. La barca estaba por ahí, en la línea de flotación. Y llamaron, trae la otra. Y vino la otra barca, por eso digo que no está muy lejos, porque avisaron para que viniera la otra y también quedó llenecita. Entonces, tenemos un Dios que produce donde no hay, que reparte 5 peces, 5 panes y 2 peces entre 5,000 personas. Sí, tírele el número eso, pues. ¿Cómo se te va a sacar de 5 panes y 2 peces a alimentar 5,000? Sin contar mujeres y niños. O sea que pudo haber sido 15,000, porque en ese tiempo la gente paría. No había ni siquiera cesárea, todo el mundo paría. Y todo el mundo comió, repitió y sobró. Entonces tenemos un Señor que perfectamente nosotros debemos dormir aun cuando la tempestad esté al frente. Inclusive el Señor nos llama a eso en Filipenses 4, que habla de que por nada estéis afanosos. Que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y gracia, ¿no? Y con acción de gracia. Y la paz de Dios. Es decir, que va a venir como respuesta al problema que estamos enfrentando. Inmediatamente nos dio Dios la paz. Y si tenemos la paz de Dios, Él tiene el control de la barca. Él tiene el control de la barca. Y algo que ataca al Señor aquí es no estar amedrentados. El cobarde, si usted busca la lista en Apocalipsis de los que no van a entrar al cielo, ¿quién usted cree que tiene el primer lugar en la lista? Los cobardes. Porque el cobarde duda de la autoridad de Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que estaba un poco acobardado porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El dominio propio es la templanza frente a las tempestades. El dominio propio es la capacidad de un capitán dirigiendo la nave que no se amedranta frente a la tempestad que está enfrentando. Eso es el dominio propio, esa es la templanza que nos da Dios. Y una templanza tal que aún no perdemos el amor, ni a Dios, ni al prójimo. Y tenemos el poder de Dios para enfrentarlo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y uno de los textos que más me gustan, en Proverbios 28:1, que habla que huye el impío sin que nadie lo persiga. Usted conoce que han recibido golpes en la vida y, oye, ¿cómo está? Todo les asusta. Todo les asusta.
Oye, mira que te quería contar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Están esperando un golpe. Todo les asusta. Huye el impío, sin que nadie lo persiga. Le tienen miedo a la sombra. Mas el justo está confiado como un ¿qué? Como un león. Y qué bueno eso. ¿Cómo debemos estar confiados nosotros? Como un león. Qué buena comparación el león. Yo pregunto, ¿quién va en la selva a pelear con el león? Nadie, mi hermano. Por eso que el león abosteza en las llanuras africanas. No se acerca al cocodrilo, no se acerca la cebra, no se acerca el mono. Nadie se acerca al león. Porque él no tiene enemigos. Porque nadie puede contra él. Y el león de la tribu de Judá que nos alberga a nosotros es Cristo. Así que no hay manera, debemos confiar en medio de la tempestad con la confianza de un león. ¿Usted ve que eso es posible? ¿Ah? ¿Es posible vivir confiado como un león en la peor de las tempestades? Sí, claro que sí. Pablo y Silas habían sido torturados con varas, lo habían puesto en el calabozo más adentro, y en vez de estar quejándose, Silas a Pablo, oye, ¿para qué me metiste en este lío? Yo pensaba que la cosa era más suave. Comenzaron, ¿qué? A orar y a alabar a Dios a la medianoche, y las puertas de la cárcel y el mismo piso de la cárcel se estremeció, se abrieron las puertas, se cayeron las cadenas. El carcelero se iba a matar y Pablo le dice, no te hagas ningún daño, estamos todos aquí. Cuando uno comienza a alabar a Dios, a orar al Señor, la tempestad cesa. Y resulta que ese carcelero, después de Lidia, la vendedora de púrpura, fue el segundo miembro de la iglesia de Filipos. Esa noche se convirtió él, su familia. Esa noche fue una noche bien larga, fue una vigilia, porque esa misma noche él los lavó las heridas, lo llevó a su casa a comer, la casa debió estar en la misma cárcel, se bautizaron. Bueno, si reciben a Cristo, tienen que bautizarse, dice el carcelero, ya mismo. ¿Dónde? Vamos al río donde conociste a Lidia, ahí mismo hay un buen espacio y regresamos de nuevo. Cuando uno comienza a alabar a Dios en medio de la tempestad, el Señor, eso es algo que es muy grande para Él. Porque el poderoso de Israel, el poderoso, el resucitado, el Señor de señores, el Rey de reyes, calma la tempestad. Y lo que quiero decir, y creo que ese es el sentido superior de este mensaje, es que ante la tempestad no nos amedrentemos. La cobardía es una de las maldiciones que tenía Israel cuando se desconectaba de Dios. Una de sus consecuencias, búsquense en Levítico 26, 36, Levítico 26, 36. Dice, y a los que queden de vosotros, infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá. La cobardía es una maldición y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Hay algo lo más extraordinario. Yo pienso en mi vida personal que una de las cosas que yo más agradezco el haber venido a Cristo es el valor, el ser valiente. Porque yo pienso absolutamente que yo era muy acobardado ante la vida, tímido, una persona introvertida.
una persona que le costaba tomar decisiones, que se imaginaba un mundo de cosas, que para dar un pasito se imaginaba un mundo de cosas. Si algo que yo disfruto más grande es que el Señor echó afuera la cobardía y nos dio la valentía. ¿La valentía qué es? Yo voy en el nombre de Cristo. El único que se atrevió a desafiar a Goliat fue David, que ni siquiera soldado era, y era un muchachito. Y cuando le dijo a Goliat, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Wow, cuando ya uno lleva el respaldo de león de la tribu de Judá, no importa el Goliat que venga, va con la valentía. ¿Y con qué se enfrenta? Con una honda. Dice que tomó 5 piedras. Pero ¿qué va? La primera bastó porque esa piedra fue dirigida por Dios y fue un balazo que penetró en el único punto vulnerable en toda la armadura de Goliat y cayó como si hubiera sido perforado, ¡bum!, para atrás. Cuando uno tiene el valor de Dios, no tiene que ver con tamaño, no tiene que ver, es algo maravilloso. Y yo quiero decirte, hermano, no permitas que la cobardía se apodere de ti y hagas creerle la mentira del diablo que ya eres náufrago. El Señor Jesucristo dijo, no os entristezcáis. Os conviene que yo me vaya para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos. Yo no soy un huérfano. Si yo tengo miedo, es un sentimiento de huérfano. El miedo es para el huérfano. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo asistencia de fundaciones que agarraron y reunieron a niños que pasaron hambre en Europa y tenían comedores para darle comida después de meses de pasar páramos sin sus padres, y no dormían en la noche esos niños por miedo al hambre. Hasta que a un psicólogo se le ocurre la novedosa idea y los niños comían muy bien y comían hasta saciarse, pero en la noche estaban desvelados pensando en sus pequeñas mentes de que el hambre volvería. Entonces la exigencia fue: coman todo lo que sea en la cena y cada uno se va a llevar un pedazo de pan a la cama, un pan, y van a dormir con él. La única condición es que no se lo coman. Y ese pan ahí al lado les daba una confianza de que mañana como. No, el pan nuestro de cada día nos lo da el Señor. Y nosotros tenemos la seguridad de ese pan. No nos va a faltar nada. No conozco justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Y como sociedad, como país, un país que tenga temor de Dios, un país que tenga hijos de Dios, es un país que va a ser prosperado porque tiene un Dios que vela por ellos. Vela por ellos. Y ahora la gran pregunta a ustedes, para terminar, ¿no les gustaría decirle al Señor: Señor, calla, enmudece mi tempestad personal? Hay cosas que no me dejan dormir, hay una tormenta que me roba la paz, que me hace un sentimiento de huérfano. Quiero que lea primera de Juan 4:19, aquí está la fórmula para sacar la cobardía, el miedo que produce la tempestad. Primera de Juan 4:18.
Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando el amor de Dios está en el corazón y entra, inmediatamente el temor sale por la ventana. No puede convivir el amor con el temor. Usted le puede decir al Señor, Señor, estoy en pánico frente a esta tempestad, pero que tu amor ahora esté conmigo para que el temor se vaya. Inmediatamente mi Dios nos va a asistir con su amor, nos va a asistir con la paz y va a echar afuera el miedo. La primera tempestad que el Señor hace cesar es la tempestad nuestra del miedo. La segunda tempestad son las circunstancias que estamos viviendo y le podemos decir, Señor, calla ese viento, haz cesar cesa el viento, calla la tempestad, las olas, el mar. Y le pedimos, Señor, párate como poderoso gigante y calma, trae bonanza a mi vida. ¿Contestará el Señor eso? Pregunto. ¿Contestará el Señor o querrá el Señor que nosotros estemos siempre? Las tempestades duran, hermano. Toda prueba, escuchen, toda prueba tiene su final. Una prueba comienza y ninguna prueba es forever. Siempre tiene un tiempo. Ya cuando son permanentes porque ya no es prueba, es un aguijón. Ya se lo dejas, te lo dejo, no te lo saco porque te conviene que estés ahí, que sientas el dolorcito para que dependas de mí. Pero el perfecto amor echa fuera el temor. Y las circunstancias no importan porque las circunstancias tendremos pruebas, superaremos la prueba y vendrán otras. Y podrían ser peores aún. Y a medida que pasa el tiempo, aumentan las pruebas porque vienen entonces los achaques. Vienen los problemas de triglicéridos, colesterol, que la vena topada. Hay un montón de cosas que van en aumento. Pero el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor, escuchen, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Qué significa esto, que el temor lleva en sí castigo? Porque dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Porque cuando yo temo, comienzo a experimentar o a visualizar una serie de catástrofes personales o tragedias o cosas que imagino que me van a ocurrir. El temor lleva en sí castigo. Estamos viviendo cosas que quizás nunca van a ocurrir. Y ya la estoy viviendo, estoy castigado por mi propia cobardía. Sin embargo, el perfecto amor echa fuera el miedo. Y eso es grande, hermano. Gigantesco. No puede ninguna, ni la psiquiatría, ni la psicología, ningún ser humano puede hacer que la persona tenga amor. Solo Dios. Y el amor de Dios desplaza el temor. Y por tanto, como creyente, si tú quieres que el miedo no te invada, que el amor de Dios esté contigo, que los afanes, las tormentas, las tempestades desaparezcan y la bonanza, la quietud esté en nuestros corazones, entonces vamos a orar juntos ahora. Oremos juntos ahora. ¿Quieres pedirle al Señor que calme la tempestad? A ver, ¿quién quiere que calme la tempestad? A ver, gloria.